Primera de los Corintios 8. Ese es un pasaje muy claro que enseña que hay niveles o distinciones de doctrinas. Enseña que hay niveles variados de conocimiento entre los cristianos y llama a los que tienen más conocimiento a ser pacientes y amorosos para con los más débiles, para que no pequemos contra Cristo por pecar contra nuestro hermano. Eso es algo serio, algo grave, porque eso es un asunto de pecar o hacer tropezar o ofender a un hermano, a un hijo de Dios. Y así pecamos contra Cristo mismo. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay ese conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Vemos en este pasaje muchos puntos muy importantes. Primero encontramos la relación entre el conocimiento y el amor, en versículo 1 a 3. Encontramos la teología del hermano fuerte, la teología detrás de su práctica, en versículos 4 a 6. La distinción entre niveles de conocimiento entre cristianos verdaderos, en 7 a 10. Y Cristo, en último lugar, lo considera como una afrenta personal el herir la conciencia de un hermano más débil. Entonces, primero vemos que la meta no es meramente tener conocimiento. Muchos eruditos tienen conocimiento, pero no aman al Señor ni a su pueblo. Tenemos que tener un conocimiento mezclado y envuelto en el amor. El conocimiento solo nos lleva a pecar contra nuestro hermano y descuidar su conciencia débil y así pecar contra Cristo. El conocimiento nos hace pensar que somos mejores que los otros cristianos y que nuestro entendimiento nos exalta por encima de los demás cristianos. El conocimiento nos puede llenar de orgullo y soberbio. Sin embargo, el amor verdadero de la Biblia busca edificar y ayuda a crecer y madurar a los otros miembros del cuerpo. El amor pacientemente busca ayudar a los hermanos más débiles, trata de sacrificar sus propios derechos y sus propias libertades para proteger el alma de su hermano.
Necesitamos conocimiento que obra por el amor. En el segundo lugar, vemos que la práctica del hermano débil y el hermano fuerte derivan de sus teologías. Versículos 4 a 6 describen la teología sólida del hermano fuerte que le permite comer las viandas de los ídolos. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y en un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas que determinan la práctica de los hermanos fuertes? Él entiende la naturaleza verdadera de los ídolos. Entiende que solo hay un Dios con por lo menos dos personas, el Hijo y el Padre. Y entonces encontramos la afirmación clave en versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Porque los hermanos débiles vienen de un contexto diferente que el hermano más fuerte y son más lentos en aprender ciertas verdades. Estos hermanos, debido a su relación anterior con la adoración de los ídolos, antes eran idólatras y adoraban a los ídolos. Entonces todavía siguen esta parte en su conciencia en cuanto a los ídolos. Ahora no entiende ciertas prácticas o toda la teología que se relaciona con estas prácticas. Pablo reconoce que hay niveles variados de conocimiento, pero pueden ser todos cristianos verdaderos. Y llama a los cristianos más fuertes a tener paciencia y amor para con los hermanos débiles y ayudarles a crecer y no poner tropiezo delante de ellos. Es cierto que queremos que todos crezcamos en la doctrina y en el conocimiento y todos estén de acuerdo con la misma doctrina. Pero esto no se cumple a través del orgullo, ni la uniformidad, ni la fe implícita. Sin embargo, esto se cumple a través del amor, un corazón pastoral, la paciencia y el sacrificio. Como hermanos fuertes, especialmente los pastores de la iglesia, tenemos que ser pacientes con los hermanos débiles y ayudarles. No les decimos: confía en mí, está bien si hagas esta cosa o aquella. No queremos que se someten a nosotros, sino que se someten la conciencia a Dios. Porque es delante de Dios, está en pie o se cae. Muchos reformados hoy llegaron a las doctrinas de la gracia y la teología reformada a través de sus propios estudios. Muchos de los pastores tal vez llegaron a esas doctrinas simplemente por estudiar la palabra de Dios o escuchar algunos sermones en YouTube. Pero los demás miembros de nuestras iglesias van a crecer en la verdad y llegar a abrazar esas verdades a través de un pastor que ama a las ovejas, que quiere cuidar sus conciencias tiernas y que es paciente y dispuesto a decirles las mismas verdades día tras día hasta que las entiendan. Entonces, muchos de nosotros tal vez llegamos a una madurez teológica simplemente por estudiar la palabra por nosotros mismos. Pero Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar y enseñar e instruir a los demás miembros del cuerpo.
Dios ha entregado a ciertos de sus hijos a la iglesia local para que la iglesia local les ayuda a crecer en la madurez y el conocimiento. Entonces necesitamos tener este corazón pastoral, este balance entre la verdad y el amor para ayudar a cada miembro de la iglesia a crecer y madurarse. Y eso es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, y especialmente como pastores de la iglesia o pastores futuros de la iglesia. Entonces empezamos a ver la importancia práctica de esta distinción. Nos demuestra el trabajo bíblico de un pastor. Nuestro trabajo es ser paciente con los débiles y llevarlos tiernamente a la madurez. Esto se hace falta tanto en nuestros días. Necesitamos a pastores, incluso necesitamos a miembros así, con este amor para con los otros miembros del cuerpo de Cristo. La última parte de este texto nos demuestra que esa distinción es sumamente importante, porque al ignorar esa distinción podemos terminar en herir la conciencia de un hermano y pecar contra Cristo. No es pecado tener opiniones diferentes, pero sí es pecado impedir o dañar el crecimiento de un hermano débil debido a nuestro orgullo. Eso sí es pecado. Entonces, ahora movemos para ver muchos pasajes que implican esta distinción. O vamos a encontrar la exigencia bíblica de buscar la paz y el amor en la iglesia. Ahora vemos que la Biblia tiene muchos pasajes que implican esta distinción. Nos recuerdan de la importancia de este principio que vimos en Romanos 14 y 1 Corintios 8. Que debemos amar y ser pacientes y guardar la unidad de la iglesia. Proverbios 6, 16 a 19 dice que una de las cosas que Dios aborrece es el que siembra discordia entre los hermanos. El salmista también habla de la belleza de la unidad de la iglesia en Salmos 133. Y Pablo llama a los corintios carnales y niños debido a sus divisiones. Entonces, tener divisiones así no es algo comendable. Pero como vemos en Romanos 14 y 1 Corintios 8, lo que produce discordia más rápida y seguramente no es la inmadurez teológica, sino es el orgullo que viene de mucho conocimiento sin mezclarlo con el amor y la práctica. Hacer o separar la teología o el conocimiento y la práctica siempre nos va a llevar a un orgullo que confía en sí mismo y se pone como el estándar para los demás cristianos. Primero de los Corintios 1:10 incluso es un mandato apostólico a tener unidad, que ya vimos. En las bienaventuranzas, Cristo bendice a los pacificadores. Y Pablo dice que somos enseñados por Dios a amarnos los unos a los otros. En 1 de los Tesalonicenses 4:9. También exige que los cristianos vivan en paz los unos con los otros. Y dice que los cristianos hagan todo lo necesario para vivir en paz con todos los hombres. Como Pablo dice en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14 nos llama a perseguir la paz para con todos los hombres. El amor fraternal es la prueba más fiel de un cristiano verdadero, según Juan 13 y todo el libro de 1 de Juan. Juan en sus cartas pone un alto precio en el amor fraternal, diciendo que no podemos ser cristianos reales sin un amor los unos por los otros.
Eso es importante porque muchas personas que dicen que cada verdad es primaria pueden de esta forma fallar en amar a sus hermanos y tener compasión para con los otros hermanos. En las palabras de Cristo, ellos han dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, según Juan, el amor sí es primario. El amor es primario. No podemos tener la unidad bíblica sin amor. No podemos ser cristianos sin amor. Según la primera carta de Juan, es primario que nos amamos. Pero al decir que todo es primario, muchos salen del amor y se olviden de este mandato, lo cual sí es primario. ¡Qué contradicción! Al decir que todo es primario, salimos de una cosa que ciertamente es primario. Este es el mismo punto que Pablo hace en Romanos 14 también. Eso es el mismo mandato que tenemos de Pablo en los pasajes que hemos leído, hablando de las relaciones entre los hermanos y sus prácticas y opiniones diferentes. También Romanos 12, 9 a 10 dice: el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Santiago nos enseña que las guerras y luchas que hay entre los creyentes no es el producto de la madurez teológica o un autoconocimiento, sino del pecado y concupiscencia y el orgullo. En este asunto, la descripción de la sabiduría celestial que mencioné antes es muy importante. Lo encontramos en Santiago 3, 13 a 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese pasaje hace el mismo punto que Pablo está haciendo en 1 Corintios 8. Hay una forma de conocimiento que no sirve para nada. Solo sirve para dividir y dañar y envanecer. Pero el conocimiento, la sabiduría de lo alto, es una mezcla de conocimiento y amor, de verdad y buenas obras. Muchas veces la sabiduría de los legalistas se ve más como el primer tipo de sabiduría que Santiago menciona. Sin embargo, el pastor necesita esta sabiduría celestial para amar, ser longánimos, pacientes y para cuidar del pueblo de Dios. Pensamos que luchar por la justicia es tener la uniformidad y tener una iglesia donde todos creamos el mismo externamente. Pero la justicia verdadera busca la paz. Y justicia es el fruto de los pacificadores. Esto es cierto también en la iglesia local. Los pastores tienen que poder servir al creyente más débil en la fe y ayudarle donde está ahora. Es mucho más fácil tener una iglesia uniforme, ¿sí o no? Donde no hay distinciones, no hay diferencias, no hay opiniones distintas.
donde todos pensamos conforme a lo que el pastor dice. Pero Dios lo ha diseñado así porque es la obra de la iglesia ayudar a cada miembro según la medida, ayudar a cada miembro a crecer según la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Todos estamos en un proceso y la iglesia es el lugar para los creyentes al principio de la carrera, que están en la mitad de la carrera y los que están terminándola. Y como pastores tenemos la responsabilidad de cuidar de todos los miembros del cuerpo de Cristo y equiparlos todos para la obra del ministerio. Para que Dios sea glorificado a través de la iglesia local y su unidad, y también para que la iglesia local sea un lugar santo y limpio donde Dios pueda morar con su pueblo. Necesitamos tener este tipo de sabiduría y tener este amor y este corazón pastoral para servir a los miembros del cuerpo de Cristo. Ahora necesitamos entender ciertas doctrinas y implicaciones doctrinales que van a ayudarnos a entender primero los peligros de negar esta distinción y segundo a entender las doctrinas bíblicas que forman una base teológica para esta distinción. Entonces vamos a primero ver negativamente las doctrinas o las implicaciones de negar esa distinción y mañana vamos a hablar de las implicaciones positivas o las doctrinas que forman base de esta distinción. Entonces, primero, queremos mirar unas implicaciones de negar esta distinción. Algunas de estas son teológicas y otras son prácticas. Primero y más obviamente, al decir que no hay verdades secundarias y que esta distinción es meramente una fábrica de iglesias liberales, es hacernos el único estándar de la doctrina perfecta. Requiere mucho orgullo decir que si no estás de acuerdo con nosotros, no puedes ser una iglesia verdadera. ¡Qué orgullo! O suponemos que verdaderamente podemos tener la doctrina perfecta. O nunca tenemos. Entonces, o suponemos que realmente podemos tener la doctrina perfecta, sin falla. O nunca tenemos la certeza de nuestra salvación o de ser una iglesia verdadera. Al decir que no hay verdades secundarias, afirma que no se permiten opiniones diferentes entre cristianos verdaderos. Eso es lo que dijimos, es una verdad secundaria. Es una verdad donde se permite distinciones o diferencias aún entre los cristianos verdaderos. Pero al decir que todo es primario, entonces no puede ser diferencias entre cristianos. Entonces, o necesitamos tener tanto orgullo al pensar que sí tenemos la verdad perfectamente, o pensamos más humildemente que nunca podamos tener la certeza de tener esa doctrina perfecta que se requiere. Entonces no podemos tener esa certeza de nuestra salvación, esa seguridad. Entonces de esa manera nos asumimos demasiado autoridad. Decimos que somos los únicos intérpretes de las Escrituras o de la confesión. Nos ponemos en un lugar parecido a el del Papa, quien es el intérprete oficial de las Escrituras. Y cada otra interpretación tiene que acordarse con su interpretación. Solo lo que nosotros decimos puede ser la verdad. Y si no estás de acuerdo con nosotros, entonces no podemos tener comunión juntos y ni siquiera son cristianos. Esa posición no reconoce la realidad de ser equivocados, que es posible que sean equivocados en alguna doctrina.
Necesitamos reconocer esta realidad. No tenemos toda la luz que hay. Y no podemos tomarnos tanta autoridad al decir que somos los únicos intérpretes oficiales de las Escrituras. Porque sí creemos que nuestra confesión es el mejor resumen de las doctrinas de las Escrituras. Pero necesitamos tener humildad y paciencia para los que tienen opiniones diferentes. Entonces sí creemos que nuestra confesión es el mejor resumen de las Escrituras y su doctrina. Pero al mismo tiempo tenemos que tener esa humildad y amor para los que tienen opiniones diferentes. Porque de esa manera podemos ayudarles a crecer y enseñarles. Sin tener esa distinción no es posible creer simplemente en el Evangelio y ser salvo, sin también creer todo el sistema de la doctrina. Ponemos un requisito no bíblico para una profesión genuina o para la membresía de la iglesia. La Biblia dice que necesitamos creer en el Evangelio, en la vida, muerte y resurrección de Cristo y confiar solo en Él para ser salvos. Pero ¿cómo podemos separar fe en el Evangelio y la creencia en todo el sistema si decimos que todo es primario en esta manera? Entonces, si todo es primario, tienes que creerlo todo antes de ser cristiano. Si todo es primario, y eso significa lo fundamental para ser cristiano, no se permiten esas diferencias. No hay estos niveles de un cristiano bebé y un cristiano maduro. Todos tienen que ser maduros antes de poder ser considerados como cristianos verdaderos. Pero ¿cómo podemos separar esas cosas en esa manera? Porque como vimos, la Biblia hace esa distinción entre un creyente que solo tiene el Evangelio, pero necesita la ayuda de la iglesia local para seguir creciendo en la verdad. Eso se manifiesta en dos maneras. Tenemos un requisito muy alto para la membresía de la iglesia. Hay que ser casi un experto en la teología, o no puede ser miembro de la iglesia, o en la segunda manera, nunca podemos tener la certeza de nuestra conversión sin haber crecido mucho en el conocimiento. Tenemos que llegar a un nivel teológico más alto, muy alto, antes de realmente considerarnos cristianos verdaderos. Entonces, en cuanto a la membresía de la iglesia, requerimos la fe implícita y la obediencia ciega. Requerimos que los que quieren ser miembros sean de la misma mente con nosotros, que tienen la misma doctrina, que entiendan todas las mismas cosas. Y si están en desacuerdo con algún punto, tienen que abandonar su punto de vista para ser miembro, o no pueden ser miembros de la iglesia. Hay que creer lo que la iglesia dice simplemente porque la dice, si quieres ser miembro de la iglesia. Y vamos a ver mañana que la confesión misma niega ese tipo de fe implícita. En cuanto a la salvación y la conversión, nuestra soteriología se convierte en una forma de gnosticismo reformado. Los gnósticos eran un grupo con muchas creencias extrañas, pero lo que quiero decir en esta frase de un gnosticismo reformado es que los gnósticos afirmaban que no somos salvos por la fe en Cristo y el Evangelio, sino somos salvos por tener un tipo de conocimiento mayor, una luz mayor, somos salvos por el conocimiento, no la fe. Sí, por supuesto, es verdad que la fe tiene una base doctrinal, tiene una sustancia de conocimiento. No simplemente tenemos fe en ciertas doctrinas, en ciertas verdades. Tenemos fe en Cristo, en su muerte y su resurrección.
Pero al decir que todo es primario, decimos que no somos salvos por tener ese tipo de fe salvadora, sino por entender toda la teología, por ser un experto en la teología, por ser un estudiante del seminario, en vez de simplemente en creer en Cristo. Con esta afirmación ponemos la santificación como algo pre-conversión. Hay que tener la santificación antes de considerarte realmente un cristiano. Si todo es primario, creamos un tipo de perfeccionismo doctrinal. Para ser cristiano tenemos que creer toda la teología antes de ser convertido. Tenemos que llegar a una doctrina perfecta para ser cristiano. Y eso nos quita la necesidad de crecer en la verdad, crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. También menospreciamos la conexión entre fe y vida. Nos olvidamos de que hay una conexión entre la fe y la práctica. Cada pecado es el resultado de algún error doctrinal en el momento de creerlo o de hacerlo. Si es una preocupación, en el momento nos olvidamos de la soberanía de Dios. Si es envidia, nos olvidamos de cómo Dios es soberano y nos lo provee todo. Lo que estamos buscando en esta clase es un balance entre el amor y la verdad. Ya hemos visto muchos pasajes que exigen que nos amemos. Pero al enfatizar tanto la doctrina y excluir el amor, dejamos de andar en la senda del amor. Podemos dejar de andar conforme al amor y podemos pecar contra el hermano débil en Cristo y así contra Cristo mismo. En último lugar, al negar esta distinción podemos caer en los peligros del hiperconfesionalismo. Sin embargo, ¿cómo vamos a ver el hiperconfesionalismo? Es una contradicción en sí. Poner la confesión como nuestra autoridad absoluta en la iglesia es hacer que la confesión haga algo que no tenía el propósito de hacer. Nunca tenía ese propósito. Está quitando el mismo fundamento de la autoridad de la confesión, porque su autoridad depende de su fidelidad a las Escrituras. Y la confesión misma profesa derivar toda su autoridad de las Escrituras y reconoce que solo tiene autoridad a la medida en que es fiel a las Escrituras. Vamos a ver que los que escribieron la confesión y la confesión misma enseñan esa distinción. Entonces, decir que la confesión es nuestra autoridad absoluta es quitar la misma autoridad de la confesión, porque la confesión dice, nuestra autoridad viene de las Escrituras y esa es la única y absoluta autoridad de la iglesia. Y la confesión no dice que todo es primario. La confesión misma sostiene esta distinción entre las verdades. Entonces, para terminar, voy a abrir si hay algunas preguntas. Tenemos 15 minutos más.